Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Axel y el día de hoy vamos a retomar esta temática en nuestro canal, donde vamos a checar los temarios de las asignaturas para su examen de ingreso a nivel medio superior de la Comipems. Entonces vamos a empezar con esta asignatura que es geografía y vamos a abordarla en los próximos videos. Y bueno, una introducción así general. Geografía es una asignatura que se les va a evaluar a ustedes y la hemos visto desde la primaria hasta la secundaria. Y de manera general, pues bueno, la geografía se les va a evaluar 5 unidades y van a ser 12 reactivos que van a tener que resolver cuando se les aplique su examen. Y bueno, ya entrando más en la materia, vamos a delimitar primero qué es la geografía. Entonces, entendemos que la geografía es una ciencia que estudia la Tierra. Obviamente esta delimitación no es vasta. También podemos entender que la geografía es una ciencia que estudia la interacción entre el ser humano y la Tierra. Más que nada la interacción del ser humano con su naturaleza, con su entorno, con su medio. Obviamente la geografía, al ser tan amplia, es tanto una ciencia social como una ciencia natural, y a su vez se subdivide en una geografía física y en una geografía humana. ¿Cómo está eso? La geografía física hace referencia a todo lo nato de la Tierra, todo lo físico de la Tierra, todo lo natural, lo que ha estado incluso antes del ser humano. ¿Qué viene siendo esto? Todo lo que está en la hidrosfera, en las aguas, todo lo que está en la litosfera, en la tierra misma, todo lo que está en la atmósfera, lo que está en el aire, etcétera. Todo lo natural, las plantas, los animales, las selvas, los bosques, los ríos, los lagos, las llanuras, los climas, todo lo que es propio de la tierra, todo lo natural. Por el otro lado, la geografía humana tiene que ver más que nada con como la misma área nos los dice, con el ser humano. La geografía humana tiene que ver en cómo el ser humano se aprovecha y se relaciona con la naturaleza. Obviamente en esta relación hay una geografía económica, hay una geografía política, cultural, de la población, urbana, rural, etc. Entonces, por un lado la geografía física abarca todo lo nato de la Tierra, y por el otro lado la geografía humana abarca todas las actividades del ser humano, con la Tierra, con la naturaleza. Entonces, teniendo esta delimitación, nos va a ayudar no solo a este primer tema, sino en general a los próximos y a las próximas unidades, para que vean más o menos, pues ahora sí que el origen y por qué estamos viendo todos esos temas. Y bueno, y ahora sí, ya entrando con nuestro temario, vamos a abordar nuestro tema 1.1, que son los componentes naturales, sociales y económicos del espacio geográfico. Bien, primero y fundamental, ¿qué es el espacio geográfico? Siempre hemos escuchado sobre el espacio geográfico, pero también es importante saber correctamente qué estamos delimitando con esto. Bajo la definición que tenemos, entendemos que es alguna porción de estudio de la Tierra donde hay presencia e interacción de elementos humanos y naturales. ¿Cómo está eso? En pocas palabras, el espacio geográfico va a ser una porción de la Tierra, no importa dónde, no importa de qué, donde habrá una presencia y una interacción de factores, de elementos, tanto humanos como naturales. Por ejemplo, aquí les pongo esta imagen de la playa. Esta es una porción de la Tierra, es mi espacio geográfico. Obviamente en un espacio geográfico hay una interacción y hay una presencia de elementos, de factores tanto humanos como naturales. Si se acuerdan anteriormente, las grandes diferencias que hacíamos entre la geografía física y la geografía humana, pues obviamente va ligado a esto. En esta imagen podemos ver los componentes, los elementos, la presencia de la naturaleza. ¿Cómo la podemos ver? En la playa, en las palmeras. Obviamente aquí hablamos de la hidrosfera, de los cuerpos de agua, de la atmósfera, todo lo que está en el aire. Y en el fondo también podemos ver, pues bueno, algunos árboles, arbustos, incluso en el fondo podemos ver algún tipo de relieve.
Estos son aspectos naturales. Por el otro lado también hay aspectos humanos. ¿Cuáles son? La infraestructura, la población, las actividades que en este caso están en la playa, es una actividad de ocio. Pero igual, por ejemplo, aquí en la infraestructura, pues hay servicios como puede ser este de hotel. Si se dan cuenta que hay una interacción entre lo humano y lo natural. A esto hace referencia el espacio geográfico. Es una porción de la Tierra donde hay una presencia y una interacción de elementos tanto humanos como naturales. No importa dónde, si estoy hablando de México, de el norte de México, algún estado, municipio de Centroamérica, si estoy hablando en Europa, en Asia, no importa dónde, en el espacio geográfico siempre habrá una interacción de elementos humanos y naturales, sí o sí. Y de hecho, pues de eso trata la geografía. No solo es estudiar a la Tierra en sí, sino también las relaciones entre el ser humano y su naturaleza. Y bueno, obviamente no solo basta con esto, también hay que delimitar qué son los componentes del espacio geográfico. La definición nos dice que son aquellos que integran al espacio geográfico e interaccionan entre sí. Pueden ser naturales, sociales, económicos, políticos y culturales. Bien, una retroalimentación nada más. Entonces, nuevamente, el espacio geográfico es una porción de la Tierra, donde hay una interacción de elementos humanos y naturales. Eso lo entendemos, ¿sale? Pero obviamente, aunque sea una porción pequeña de la Tierra, nuestro espacio geográfico, los elementos tanto humanos como naturales son muchos. Y obviamente hay que dividirlos para poder estudiarlos mejor. Es aquí donde salen los componentes del espacio geográfico. Si bien aquí podemos hablar de, por ejemplo, los seres humanos y la naturaleza, pues sí, pero podemos hablar de algo económico, de algo social, incluso de algo cultural, incluso de algo político, no sabemos. Por eso es que están los componentes del estudio para el espacio geográfico. Aquí los componentes nos ayudan a delimitar de mejor manera qué estamos estudiando, qué estamos viendo. Obviamente hay 5, los naturales, los sociales, los políticos, los económicos y los culturales. Igual aquí un ligero paréntesis, bajo su temario solo les van a evaluar 3, los componentes naturales, sociales y económicos. Sin embargo, y para darle un plus a esto, pues yo voy a agregar otros 2, que es el político y el cultural. Esto nos va a ayudar para que ustedes sepan, ahora sí que la gran variedad de componentes que hay y para que puedan diferenciar, porque en algunos se pueden llegar a confundir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos el espacio geográfico, que a su vez se subdivide en componentes para su estudio, y tenemos a los componentes naturales. Los componentes naturales engloban a los componentes naturales de la Tierra, valga la redundancia. ¿Se acuerdan de la primera definición de geografía física, que es todo lo natural, todo lo nato de la Tierra? Pues esto hace referencia a estos componentes. El componente natural hace referencia a todo lo que está en la naturaleza en el planeta. Ejemplo, los ríos, las montañas, los animales, las plantas, las llanuras, las mesetas, los climas, el relieve, etcétera. Todo lo que es propio de la Tierra. Todo lo que es natural de la Tierra. Obviamente aquí pues no hay ninguna interacción. Cuando digo no hay ninguna interacción, no hago referencia de que estos componentes naturales han estado incluso antes del ser humano, entonces ya son natos. Por el otro lado tenemos a los componentes sociales. Aquí la definición nos dice que engloban a la forma de organización y caracterización de una población. ¿Cómo está esto? Los componentes sociales hacen referencia a que en determinada población nosotros vamos a identificar sus características, cómo está constituida, quiénes están, quiénes no están, dónde están, por qué, etc. Aquí entramos en algo más demográfico, se puede decir. Aquí podemos estudiar, pues bueno, la migración, la composición, la distribución, etc. Por ejemplo, en una determinada población, entendiendo un componente social, podemos ver si la gente ha emigrado o han inmigrado,
cómo es su composición. Son más niños, más adolescentes, más jóvenes, más adultos mayores, sus niveles de ingresos, quienes sí trabajan, quienes no, cuántos hermanos tienen, número de viudas, etcétera. Ajá. Igual, por ejemplo, su distribución, si están en un medio rural, en un medio urbano, semirural, etcétera. En pocas palabras, es entender las características de una población. Eso es simplemente el componente social. ¿De acuerdo? Ojo, tal vez aquí muchos se preguntarán, ¿y la cultura? ¿Y la religión? ¿Y las lenguas? También son propios de la población. Es verdad, pero para el estudio del espacio geográfico es muy diferente una categoría social a una categoría cultural. ¿Sale? Entonces más adelante vamos a abordar eso. Y también tenemos lo económico, que aquí nos dice que engloba a la producción, comercio y actividades económicas. Es decir, en lo económico, pues igual lo que cotidianamente entendemos por lo económico, las actividades económicas, las primarias, las secundarias, las terciarias, el comercio, la producción, los bienes, los servicios, todo lo económico, todo lo que al fin y al cabo genera una ganancia, un ingreso, un dinero. Ejemplos, pues tenemos el dinero, la minería, la agricultura, el comercio. También aquí situamos las redes de transporte, el turismo, las actividades primarias, secundarias, terciarias, etc. Todo lo que tenga que ver con la productividad y el comercio en una población. Y bueno, de una manera general, pues ya terminamos y hasta ahí. Pero el plus que yo les voy a dar es los componentes culturales y los componentes políticos. ¿De acuerdo? Y bien, aquí como les digo, también existen otros tipos de componentes geográficos, no son los únicos, el natural, el social y el económico. También hay otros dos, son 5. Y bueno, ¿qué entendemos por el componente cultural? El componente cultural hace referencia a todas las expresiones culturales que tiene una población. Es decir, van a ser aquellas expresiones propias de una población que han sido transmitidas de generación en generación, las cuales se reflejan en el arte, la literatura, la religión, la filosofía, la gastronomía, la vestimenta, la educación, etc. Igual aquí les pongo de ejemplos: tradiciones, costumbres, creencias. También tenemos las lenguas, la gastronomía, las religiones, todo lo que ha sido transmitido de generación en generación. Ojo aquí, es muy diferente el componente social al componente cultural, porque obviamente el componente social está más centrado en cuestiones demográficas, es decir, cómo están constituidas nuestras poblaciones, dónde están nuestras poblaciones, quienes conforman a nuestras poblaciones, ¿de acuerdo? Y el componente cultural hace más referencia a qué expresiones han sido transmitidas de generación en generación. Algo aquí lo podemos diferenciar porque ahora sí que lo social es algo más pesado, podemos decirlo así. Entramos en temas más demográficos. Y en cultural, pues bueno, la perspectiva que siempre hemos tenido de lo cultural, el arte, la literatura, la religión, las lenguas, etc. Entonces, hasta en eso podemos diferenciarlo, pero recuerden que es muy diferente. Por el otro lado también tenemos nuestro aspecto político. Y el aspecto político, nuestro componente político, hace referencia en cómo una población se organiza en cuestión de su administración y de su gobierno. Es decir, que en el componente político nos interesa saber si en determinada población tiene fronteras, tiene políticas, tiene leyes, cómo es su gobierno, quiénes lo administran, cómo se organiza, por cuántos periodos, etc. Aquí entramos en temas más políticos, más legislativos, judiciales, incluso ejecutivos del Estado. Una carga más política. Y bueno, se puede reflejar en la forma de organización, las fronteras, los territorios, si tiene leyes, si no tiene leyes, cómo es su gobierno, cada cuánto, etc. Y bueno, de manera general, con todo esto se concluye nuestro
tema 1.1 de geografía, pero vamos a hacer una retroalimentación así muy rápida. Entonces, ¿qué es el espacio geográfico? Va a ser una porción de la Tierra donde hay una presencia e interacción de elementos naturales y humanos. Es decir, no importa en dónde esté ya en la Tierra, va a ser una porción donde habrán interacciones y habrá una presencia de aspectos tanto humanos como naturales. Por el otro lado, los componentes son aquellos que integran al espacio geográfico e interactúan entre sí. Obviamente en mi espacio geográfico sé que hay aspectos tanto humanos como naturales, pero a su vez para su estudio se pueden subdividir en otros. Y bueno, obviamente tenemos 5, los naturales, los sociales, los económicos, los culturales y los políticos. Los naturales hacen referencia a todo lo que es nato de la tierra, todo lo que está en la propia naturaleza, ríos, lagos, lagunas, plantas, animales. Por el otro lado, los sociales hacen referencia en cómo se organiza, cómo se constituye una población. Aquí hablamos en temas más demográficos y pues bueno, encontramos a la migración, la composición, la distribución, si están en un medio rural, en un medio urbano, quiénes lo conforman, número de hijos, grado de alfabetización, etc. Cómo está constituida mi población. Y por el otro lado, lo económico hace referencia a todas las actividades, la producción y el comercio de bienes, productos, servicios, etc. En una sociedad o en una población o en algún espacio geográfico. Ejemplos aquí pues tenemos el dinero, la minería, la agricultura, el comercio, el transporte. También tenemos a las actividades primarias, secundarias, terciarias, el turismo, etc. Por el otro lado tenemos al componente cultural, que aquí hace referencia a todas las expresiones culturales propias de una población que han sido transmitidas de generación en generación. Se pueden ver reflejadas en el arte, la cultura, la religión, la filosofía, la gastronomía, los idiomas, las lenguas, las costumbres, las tradiciones y bueno, ejemplos de esos pues ya, las costumbres, las tradiciones, las creencias que estas vienen siendo transmitidas de generación en generación, pero también encontramos el arte, las lenguas, la educación, la religión, etc. Por el otro lado también tenemos el aspecto político, que hace referencia a cómo una población se organiza para gobernarse y para administrarse a sí misma. Aquí hablamos en cuestiones de política, de leyes, del espacio, de su espacio geográfico, cómo está delimitado. Y ejemplos de estos, pues bueno, tenemos las formas de organización, las fronteras, su territorio, si hay alcaldías, si hay municipios, si hay estados, si es una región, cuántos kilómetros tiene su frontera, si es natural, si es una frontera natural, si es una frontera artificial, sus leyes, sus constituciones, etc. Todo lo político, ¿sale? Y bueno, para que esto no quede ahora sí que teórico, también vamos a hacer un ejercicio práctico. Esta es una imagen de el centro aquí de la Ciudad de México. Podemos ver aquí el Palacio de Bellas Artes y la Alameda, ¿sale? Entonces vamos a aplicar lo que ya hemos visto en esta fotografía, ¿de acuerdo? Entonces bien, nuestro espacio geográfico es y obviamente hay una interacción de componentes tanto naturales como humanos. ¿Cuáles son los naturales que yo veo? Por ejemplo, bueno, de una manera general, nuestro territorio, el suelo. También tenemos algunas plantas, algunos árboles y en el fondo también podemos ver un relieve montañoso. También tenemos aspectos humanos como la población, como su transporte, también tenemos la infraestructura, etc. Entonces este es un espacio geográfico porque interaccionan tanto aspectos humanos como naturales. Y bueno, también vamos a identificar los componentes. De componente natural pues tenemos obviamente estas áreas verdes, también el suelo y el subsuelo, el relieve montañoso. En aspectos sociales, recuerden que está aquí más que nada en cómo se organiza, cómo se estructura la población. De una manera general pues no lo podemos apreciar, pero podemos ver que es un medio urbano, obviamente tiene una infraestructura urbana,
obviamente van a tener características acordes a una población urbana, una alfabetización, una estructura propia del urbano. Ajá. También de aspectos económicos, obviamente estamos hablando de la capital del país. Y bueno, aquí pueden actividades económicas, más que nada de comercio. También obviamente aspectos de turismo, por ejemplo en Bellas Artes, o igual aquí en la misma ciudad, aspectos económicos. También en aspectos culturales, pues bueno, como estamos hablando del Palacio de Bellas Artes, alguna actividad artística, artístico-cultural. También aquí en la Alameda, pues luego hay conciertos o luego hay bailes, todo acorde a la cultura. Ajá. Y bueno, también no lo vemos, pero a simple vista puede existir alguna institución que dé estos servicios culturales. Bueno, del lado político, obviamente estamos hablando de la Ciudad de México. Hablaríamos de en qué delegación está, en cuál colinda, las colonias, etc. Y bueno, esto de una manera en un medio urbano. Y ahora sí con nuestro medio rural. Igual este es nuestro espacio geográfico. Hay interacción de elementos tanto naturales como humanos. Naturales, pues ahora sí que todo lo verde que vemos aquí. Y humanos, pues bueno, las viviendas. Natural, obviamente toda esta extensión de áreas verdes. También podemos ver árboles. Incluso podemos inferir que hay sembradíos. También el propio relieve. Y en un aspecto social, pues obviamente es un medio rural. Aquí habría que checar características propias de este medio rural, la alfabetización, si hay migración o no, la constitución de las familias, que obviamente va a ser muy diferente a lo rural, pero bueno. De un aspecto económico, obviamente como es un medio rural, podemos inferir aquí que hay actividades económicas primarias, la siembra de árboles, ganadería, agricultura, etc. También puede, obviamente como es un pueblito, inferimos que puede ser un pueblo mágico, por ejemplo, y obviamente hay atracción de turistas, hay turismo. Obviamente también una parte cultural, pues obviamente estamos hablando de un medio rural. Generalmente aquí todo lo cultural, todo lo religioso más que nada está más preservado. Sí o sí puede haber una iglesia. Obviamente son más acordes a las festividades religiosas. Puede haber alguna celebración de este tópico. También, por ejemplo, la presencia de lenguas indígenas, en nuestro caso de nuestro país, alguna celebración, etc. Y por el lado político, pues bueno, también checar qué tanto está delimitada, hasta dónde llega. No se puede que hasta aquí llegue y para el otro lado ya es otro municipio, otro pueblo, no sabemos. También las leyes que hay aquí, qué leyes sí se aplican, qué leyes no se aplican, su constitución, la delimitación geográfica, política, etc. Y bueno, ahora sí que de manera general, pues este ejercicio nos va a ayudar para entender que todos estos aspectos no solo están en la teoría, sino también están en la práctica. También el espacio geográfico y sus componentes lo vivimos diariamente, no nos damos cuenta, pero están. Y bueno, espero que este video les haya gustado y les vaya a servir para que se sigan preparando para su examen de ingreso a nivel medio superior de la Comipems. Y bueno, nos vemos, hasta luego, y en el siguiente video ya veremos nuestro siguiente tema. Así que esto es todo, hasta luego.